recuérdame en la lluvia y siénteme en la lluvia. Cuando veas un amanecer, siénteme ahí. Wow, qué Cuando lindo. veas una esperanza es un saltamonte verde. Me dijo, siénteme en ello, búscame, pero búscame, porque papá nunca te va a dejar. Papá siempre va a estar. Bienvenidos a un nuevo episodio de No es terapia, pero se siente como tu lugar seguro. Y el día de hoy nos vinimos internacional. Estoy demasiado feliz de haber conectado con esta bella persona. Les voy a contar rapidito aquí. Estábamos en la Feria del Libro y resulta que yo estoy haciendo todo. Yo no estaba haciendo nada del podcast. No tenía en mente que iba a hacer un podcast en la Feria del Libro. Y conecto con, ella está lanzando su primer libro, que lo tenemos por acá, estaba en el bautizo de su libro. Cuando ella dice sus palabras y ella empieza a comentar del libro, wow, yo conecté y me quedé allí sentada con ella. Hoy vamos a hablar de cuando el dolor te lleva a tu propósito de vida y nuestra invitada es Francesca Rivera. Bienvenida, Francesca, ella viene de Puerto Rico, vino acá a la Feria del Libro de Panamá y bueno, va a ir a varios países también para ir haciendo el lanzamiento de su libro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí? Hola, muy feliz por este espacio, por coincidir. Yo creo mucho en las diosidencias. Para mí nada es casualidad. Para mí siempre he dicho que Dios tiene un plan perfecto para todos y el que hubiésemos conectado anoche, pues es uno de esos planes. Así que muy feliz por este espacio y estar aquí tan íntimo, tan rico y poder llevar el mensaje bonito que traemos acá a Panamá. Claro, y que se dio todo. Yo siempre creo que cuando estamos vibrando en esa misma sintonía, en este caso el crecimiento personal, el duelo, la resiliencia, la terapia, la salud mental, Dios te va a conectar con las personas correctas, con el espacio correcto que te lo brinden para hacer un episodio literal de ya para allá. Este episodio no va a salir a tiempo, pero bueno, ya saben que lo grabamos así de ya para allá. Y para comenzar, Francesca, ella es empresaria, ahora se estrena como escritora y nos va a hablar sobre su libro. Y también tienes que comentabas lo de la Fundación A Todo Riñón, que vamos a hablar también sobre eso. Para comenzar, Francesca, ¿quién es Francesca y cómo escribirías tu personalidad en 3 palabras? Wow, en 3 palabras. Qué difícil, ¿verdad? Cuando uno le toca expresar quién es uno. Es fácil hablar de los demás, pero cuando toca de uno es un poquito difícil. Pero bueno, Francesca es una soñadora, es una workaholic, una trabajadora imparable y es un ser humano muy humilde y amoroso, así que creo que son las mejores 3 cualidades que me pueden definir. Y pues me voy a atrever a decir una cuarta y es que pues soy muy fan de mi familia y pues siempre estoy ahí agarradita de ellos. Sí, eso es lo más importante, ese lazo de la familia, que de allí es donde venimos. Y yo aquí siempre promuevo el hecho de que si hay algo en tu familia que no se ha arreglado, arréglenlo, por favor, porque no... Eso es como el principio de todo. Necesitamos estar bien con nuestra familia y a los que tienen a sus familiares cerca, abrácenlos, quiéranlo mucho, dedíquenle bastante tiempo. ¿Y por qué vamos a hablar aquí vamos a hablar de resiliencia y amor? Ese amor puro, de esas conexiones que van más allá de un plano terrenal, que es lo que tú explicas en tu libro. Para que la gente se conecte, que pueda comprar el libro a prueba de dolor, lo pueden conseguir aquí en Panamá, en Amazon también lo pueden conseguir. Correcto. En varias editoriales, en Penthouse. En Penthouse estamos con el libro A Prueba del Dolor, Amazon asimismo A Prueba del Dolor por Francesca Rivera, y próximamente tenemos unos proyectos acá en Panamá que también lo van a poder conseguir en diferentes editoriales acá en esta tierra hermosa. Claro, y esperemos otro segundo episodio. Yes. ¿De dónde nace el libro? Cuéntanos tu historia. Pues bueno, el libro nace muy orgánico, pero nace a través de un dolor. Orgánico me refiero porque de mi dolor yo necesitaba soltarlo, necesitaba resurgir, necesitaba levantarme y eso lo encontré escribiendo. Siempre cuando perdemos a un ser querido, normalmente la gente cree que eso es darle a un botón y ya después de un mes te tienes que apagar y tienes que dejar de llorar por ese ser querido. Muchas veces cuando me expresaba o cuando salía a la calle, que la gente me veía con los ojos bien rojitos de tanto llorar, me decían, tienes que soltar a tu papá, tienes que dejarlo ir. Y yo le decía, pero es que eso no es tan fácil. Entonces recibía tanta crítica, fui muy juzgada de cómo estaba llevando mi proceso y yo dije, tengo que hacer algo
que yo pueda soltar ese dolor, pero sin recibir esas críticas. Y aunque es bueno recibir críticas, pero no siempre es bueno escuchar a los demás, porque tenemos que aceptar nuestro dolor, tenemos que vivirlo a nuestra manera. Incluso en mi casa se dio el ejemplo de que somos 3 hermanos, pero cada uno tuvo su propio duelo y cada uno lo vivió de una manera diferente. Yo lo boté, como quien dice, escribiendo. Mi hermana tuvo su ritmo y mi hermano aún tiene el suyo. O sea que cada uno dentro de un núcleo familiar puede llevar el duelo de una manera distinta. Así que A Prueba del Dolor nace por un dolor tras la pérdida de mi papá. Ese 2023, yo digo que se fueron 2 vidas. Se fue la de mi papá y se fue la mía aparte con él. Y no sabía qué iba a ser de Francesca después de ese 6 de marzo. No sabía cómo Francesca iba a continuar viviendo sin el pilar de su vida, sin mi columna vertebral. Así que decidí abrir un podcast súper rápido. Papi muere marzo 6, abril 7, yo abro un podcast y comencé a grabarme desde el celular. Verifiqué cómo abrir un podcast en tal plataforma, algo así. Correcto. Porque hablando con mi esposo le dije, necesito soltar esto, y qué mejor que hablándolo, ¿verdad? Y entonces me aferré a un grupo de trabajo maravilloso que son doctores, psicólogos, neuropsicólogos, porque entonces me fui mucho más allá de la psicología y yo dije, no, tengo que aprender a entender mi cerebro, cómo funciona mi cerebro para entonces yo poder controlarlo. Porque a veces estaba en reuniones importantes y de momento estaba sentada y mi mente se iba y comenzaba a llorar. Claro. Sentada con gente hablando de temas que no venían al caso, y entonces entendí que tenía eso muy guardadito en mi cerebro, pero que yo podía controlarlo sin obviarlo, porque una cosa es controlar y otra cosa es ignorar. Así que yo comencé esa saga de tratamiento emocional, como yo digo, con profesionales de la salud, más bien hablándolo y conociéndome. Y cuando comencé a conocerme, pues abro el podcast. Pero fue súper rápido, o sea, papi murió y yo dije, no, tengo que hacer algo porque si no me voy a perder. El abismo fue muy fuerte, toqué fondo. Me vi en negro, me vi sentada en una ducha llorando horas imparables, me vi en una cama sin querer desayunar, almorzar, sin moverme. Así me vi y no es algo que me caracteriza, no es Francesca. Y papi nunca hubiese deseado que yo lo recordara de una manera triste, sino que lo recordara de cómo él era, trabajador, amoroso, jovial. Y nace el podcast, comienzo a hablar sin medida, donde yo lloraba horas haciendo episodios y vi que podía llegar y conectar con personas que estaban pasando lo mismo que yo, pero no se atrevían a hablarlo. Yo dije, qué espectacular, y creo que esto ya es una comunidad. Claro. Así mismo llamo a mi amiga y le digo, vamos a abrir una fundación para esto que estoy haciendo, llevarlo a los pacientes renales en Puerto Rico, porque papá pues muere siendo un paciente renal. Sus riñones y todo su organismo pues paró de trabajar. Más sin embargo, muere por su corazón y no por los riñones, qué irónico, ¿verdad? Claro, tanto tiempo exacto, tratándose por una condición y entonces su corazón fue el que dejó de bombear y ahí se nos fue. Pero abro la fundación A Todo Riñón buscando unirme más con la esencia de la enfermedad. Y yo decía, quizás en ese paciente puedo ver a mi papá. Dicho y hecho. Ese día cuando impactamos el primer centro, todo el mundo me veía y lo primero que me decía es, tú eras la nena de Juancito, ¿verdad? Y tú eras la nena de Juancito. Gracias, porque él estaba aquí sentado y no paraba de hablar de ti. Y entonces comencé a recibir esos comentarios maravillosos que mi papá decía allí sentado en una silla sin yo saberlo. Y eso me llenó el alma. Claro. Y decidí recordarlo con amor. Pero recordarlo con un amor que lo pudiésemos transformar y que lo pudiésemos compartir. Así que el plan de Francesca es tocar diferentes partes del mundo con el libro A Prueba del Dolor, que es la historia de mi papá, pero una historia de amor, para que esos padres que están afuera hoy día, que no saben cómo criar esta juventud, ¿verdad? Que a veces la creemos perdida, pero no está perdida, tengan un ejemplo de vida y quieran emular el ejemplo de mi papá. Totalmente, y es eso, es como dejar el legado, por eso es también el comienzo del que le puse el título al episodio, porque fue con lo que yo conecté ayer, y yo sé que te hicieron muchas preguntas que tocaron tu corazón, pero hay una en específico, en especial, que fue fuerte, que es el hecho de tú decir, ¿cómo yo puedo aceptar que lo peor que me pasó en la vida me llevó a ese propósito de vida? Y ahí es donde entra la fe,
ahí porque yo lo analicé, yo dije, ahí entra la fe, ahí entra el amor y ahí entra tus pensamientos, cómo tú decides ver la vida, el vaso medio lleno o medio vacío, porque eso va a ser absolutamente para todo. ¿De qué lado yo me quiero poner? Porque ¿qué pasa? Ya esa persona no está aquí, tenemos ese dolor siempre va a estar aquí, pero ¿y los que quedamos en esta vida? Ese ser querido tuyo que falleció no va a querer que vivas una mala vida. Entonces soy un nuevo ser, claro. Soy una nueva persona, con propósito, que me falta algo, sí, pero sigo entonces adelante. ¿En qué momento Dios te tocó para decirte tienes que escribir este libro? Bueno, yo creo que fue en el momento cuando acepté que ya no iba a volver a ver a mi papá físicamente y que me había dejado un gran legado. Yo creo que fue el momento porque mi papá fue muy estratégico y me dejó muchas tareas por hacer luego que él muriera. Y cuando llegó mi cumpleaños, ya él me había pedido que le regalara a mis hermanos un bizcocho, una torta, como ¿verdad? Le llaman acá. Aquí, sí. Dulce, pues. Un dulce, ajá. Pues él me pidió que lo hiciera para mis hermanos, de igual manera para mi mamá. Y el día de mi cumpleaños yo estuve hasta las 12 de la noche de ese día esperando algo que mi papá me hubiese dejado. Y nunca fue así, nunca recibí nada. Incluso sigo sin recibirlo. Pero entendí ese día que él me había dejado algo mucho mejor que algo físico. Y pues él lo que me dejó fue ese legado, ese don de la palabra, porque se lo debo a él, y esa historia tan bonita que realmente tenía que tocar corazones y tenía que ser difundida y que podíamos, y quizás él sabía o veía un potencial en mí que yo lo desconocía. Claro. Quizás él vio una fortaleza que yo la desconocía. Y cuando uno piensa que es vulnerable y cuando uno piensa que es débil, pues quizás esa otra persona puede reconocer esa fortaleza en ti. Y creo que eso fue lo que hizo mi papá. Nunca me pidió, escribe un libro, pero sí me dejó muchas estrategias maravillosas de amor, porque son estrategias no comerciales. Yo no busco generar un ingreso con mi libro. Claro. Yo busco que mi libro toque un corazón que lo necesite. Por eso es que cada vez que alguien lo compra, para mí es como llenarme de emoción, porque siento que realmente estamos impactando una familia cuando adquieren el libro. Y eso es lo que mi papá me deja, un legado de amor, un legado de palabra y un legado que puede transformar vidas. Sí, y que lo estás haciendo, y yo creo que sí recibiste tu regalo anoche. O sea, yo vi ese momento tan mágico cuando bautizaste tu libro y lo dijiste de esa manera y yo dije, wow, o sea, qué lindo que ese día tú recibiste ese regalo. A veces es que así es Dios nunca llega tarde. Claro. Las promesas de Dios nunca llegan tarde, llegan en el tiempo correcto. Lo que pasa es que los apresurados somos nosotros. Claro. Creemos que sanar es de ya para allá, pero es un proceso de transitarlo, que fue lo que tú hiciste. Tú tocaste fondo, tú lo transitaste, y hablar sana. El contar tu historia, sanas tú y ayudas a sanar a otras personas. Por eso es bueno comentarlo y también que sepan que parte del dinero del libro va a la Fundación A Todo Riñón también. Así mismo, sí. Entonces con la compra del libro ya saben que están apoyando también a los pacientes renales. ¿Qué le dice hoy Francesca? Un mensaje que le quieras dejar a alguien que nos está viendo a través de esta pantalla, que está transitando un dolor en este momento y que siente que de verdad no puede con su vida. Bueno, la mejor parte es aceptarlo, ¿ok? Va a ser difícil, sí, creemos que no lo vamos a poder hacer, porque es lo que llegamos a pensar, que no lo vamos a poder lograr, que no vamos a salir de ese molde que nos llegó sin ser buscado, porque esa es la peor parte, que nos llega un golpe de vida que yo no necesitaba, o un golpe de vida que yo no esperaba. Pero cuando aceptamos el dolor y cuando nos dedicamos a vivir con el dolor, podemos sobrellevarlo y transformarlo. Y si no, ya lo vamos transformando por ejemplo, yo decidí transformarlo en energía, porque yo dije, ya que esto me está quemando, porque es que así yo me sentía, o sea, era un dolor que no me dejaba respirar. Incluso que la gente muchas veces me pregunta y me decía, pero ¿y cómo tú te sentías? Ahora, después de 2 años, lo puedo hablar. Ya, o sea, antes que esto, créanme que no podía ni dirigir palabras, ¿ok? Para yo poder estar aquí hoy sentada, tuve que aceptar muchas cosas. Y yo decía, es que es un dolor como cuando
te están inyectando algo ahí o cuando te están trasteando la herida, era así mismo en el medio de mi pecho que me dolía respirar. Claro. Me dolía, yo respiraba profundo y me daba una inconación y yo tenía que doblarme. Y ese mismo dolor, yo dije, es que esto me va a matar y si lo sigo sintiendo o viviendo de esta manera, me voy a agobiar. Por ende, decidí utilizarlo como energía, transformarlo en mi motor y fue lo que me ayudó a seguir adelante. Así que si nos estás viendo y estás pasando por una situación fuerte, se puede. Se aprende a vivir con el dolor. No puedo decir que lo he superado un 100%. ¿Por qué? Porque en medio del duelo, en esa transición, hoy estoy aquí, pero porque me pasó anoche, cuando salí, que llegué a mi cama, que dije, Dios mío, qué relajada me siento porque ya logré mi meta, Claro. pero me acordé de mi papá y me dormí llorando. Claro, ¿Sabes? Porque llegó a mi mente y si él estuviese aquí. Y me acosté y me dormí llorando. Así que en esa transición vamos a dar reversa, vamos a ir adelante, es eso, es el proceso. Pero cuando lo aceptamos desde el amor, cuando lo aceptamos desde el legado, podemos resurgir del dolor. Totalmente. Y ahí es donde me identifico que soy una mujer a prueba del dolor total. Claro, mire, ahorita me surge una pregunta que no estaba, pero quiero que tú lo comentes porque yo creo en ese tema de las conexiones y la energía. ¿Has sentido a tu papá? ¿Dónde lo has sentido? Ay, pues sí, es algo que lo hablo mucho. Y mi papá cuando antes de morir, cuando tuvo un bajón de azúcar, que él, en efecto, él nos comentó que él sintió que se murió y mi mamá y yo lo revivimos con Coca-Cola y mantecado. Wow. Imagínate ese golpe de azúcar que le tuvimos que dar al cuerpo para poderlo traer otra vez a la tierra. Porque uno es egoísta, uno no quiere que ese ser humano se muera nunca, aunque lo veamos sufrir. Y en ese momento él me empieza a llamar y me dice, Francesca, ¿tú estás aquí? Y yo digo, sí, papá, yo estoy a tu lado. Y me dice, yo llevo rato llamándote, pero tú no me escuchabas. O sea, que él estaba en una transición. Y ahí es donde él le da un miedo y me dice, siéntate que tenemos que hablar qué va a pasar conmigo el día que yo me muera. Imagínate una hija, esa conversación. Sentarte con tu papá, con un celular, a escribir las cosas que él quiere que uno haga por él. Uno nunca está preparado para eso. A mí me temblaba hasta el pelo de los nervios que yo tenía, pero me tuve que sentar con mi papá. Claro, era su voluntad. Claro, y él me agarró bien fuerte la mano con su brazo izquierdo, que era el único ya que le quedaba fuerza, y me dijo, tu hermano va a ser el más difícil de sobrellevar esto, no me lo dejes solo. Tu hermana lo va a poder sobrellevar porque ella es bien fuerte, pero tú tienes que trabajar en ti. Así que como sé que me vas a extrañar, búscame en la lluvia. Wow. A mi papá le encantaba la lluvia y la casa que tenemos allá en Barranquitas tiene una parte en zinc que cuando cae la lluvia se siente ese sonido súper rico y nos encantaba mojarnos. Desde pequeño mi recuerdo es correr con mi papá debajo de la lluvia o sentarnos en estas aceras de cemento a mojarnos. Y él me dijo, recuérdame en la lluvia y siénteme en la lluvia. Cuando veas un amanecer, siénteme ahí. Wow. Cuando lindo. veas una esperanza es un saltamonte verde. Me dijo, siénteme en ello, búscame, pero búscame porque papá nunca te va a dejar. Papá Claro. siempre va a estar. Y hoy por hoy, cada vez que llueve. Ay, qué bonito. Sí, no Qué es bonito que, escuchar esto y que sí, puedas es que es una soltar. historia tan real y tan Sí, es que se tan siente, o sea, sincera, se ajá, y siente, tan exacto. llena de amor que yo quiero que sí, en efecto, llegue a muchas partes del mundo. Y que toque. Y bueno, muchas gracias de verdad por este episodio que me tocó el alma. Pero aquí yo vi algo de este libro que quiero compartírselo. Y bueno, ya después lo pueden comprar. Pero hay una frase que quiero que se la lleven del libro, que me gustó bastante. Y está en la intro, aquí, yo creo que es en la introducción. Dame un segundito. Que es un libro narrativo, pero también reflexivo. Claro, aquí está en el primer capítulo. Vivir es nacer a cada instante. Ese mensaje quiero que se lo lleven. Y para finalizar, ¿cómo se sintió este episodio para ti? No es terapia, pero se siente ¿cómo lo sentiste? Pues así mismo como una terapia, porque sí nos Sí, sentimos como una terapia.
Se siente muy, muy íntimo. Me alegra mucho estar aquí, compartir con Gracias a gente ti. tan linda que tiene Gracias. Panamá. Realmente me lo llevo en el corazón. Así que los invito a que nos sigan por las redes sociales y conecten. Y que lean el libro. Sí. Bye, gracias. Recuerden suscribirse al canal, compartirlo porque alguien necesita escuchar este mensaje. Nos vemos en la próxima. Ay, qué lindo.